Hola, ¿qué tal mis aferrados? Un México más justo, buenas noches y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota, esto ya se puso bueno, señores, y todo el pueblo mexicano se debe de enterar. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferres TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 22 de octubre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, tómenla, prianistas dos caras que se la pasan diciendo mentiras sobre el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy les dieron tremendo cerradón de boca, a los prianistas les dijeron todas sus verdades. Y sin tanto que hablar, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Lo primero que habría que señalar es las cifras oficiales que las da el INEGI, y en todas las cifras se está demostrando el inicio de la recuperación económica. Por ejemplo, a partir de junio ha comenzado la tasa de crecimiento, cayó a menos 8.5, luego menos 5.4 y va disminuyendo la caída. Una de las principales causas que pueden evidenciar que hay o que habrá crecimiento es la inversión, que ha comenzado a recuperarse, aunque todavía es menor a la que había en enero de este año. Y no sé aquí dónde leyeron el dato de la inversión extranjera directa, pero lo que afirma el INEGI es que ha continuado fluyendo y que al primer semestre hubo entradas de 17.900 millones de dólares y que estamos ya igual a toda la registrada en el 2019. El consumo privado en junio revirtió la caída, en julio comenzó a aumentar, eso es otro signo de recuperación. Las exportaciones en agosto ya fueron 10% superiores a las que tuvimos en enero, las remesas se han duplicado y puedo seguir dando muchas cifras que indican la recuperación. Claro que la pandemia afectó sensiblemente los planes de nuestro gobierno. Teníamos planeado un crecimiento más rápido, más acelerado, pero solo una mente perversa o bien obnubilada podría decir que el actual gobierno es el causante de la presencia del coronavirus, del cual se deriva el gran confinamiento que tumbó la economía en todo el mundo. Permítame un momento, diputada Padierna. Sí. ¿Con qué objeto, diputada Guillermina Alvarado? Gracias, Sonido, presidenta. Adelante. Si me permite la diputada Dolores hacerle una pregunta. Diputada Padierna, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Alvarado? Sí, claro que sí. Adelante, diputada. Gracias. Por favor. Diputada Dolores, usted que ha sido diputada en otras legislaturas, yo quisiera que nos recordara, por favor, si se aprobó, ¿qué se aprobó en las leyes de ingresos de los gobiernos anteriores? Diputada Guillermina Alvarado, le agradezco muchísimo esa pregunta porque me permite hacer una comparación entre los dos gobiernos anteriores, para no irme más atrás, son los que usted me pregunta. Felipe Calderón inventó dos nuevos impuestos: el impuesto de depósitos al efectivo, el YETU, el impuesto empresarial de tasa única, que aquí vienen a hablar de defensa de las empresas, pero cuando fueron gobierno, además de todos los impuestos que ya pagaban, les ensartaron dos impuestos nuevos más. Aumentaron el IVA a 16%,
Calderón aumentó la deuda de 33.4% a 46% del Producto Interno Bruto. La política fiscal era eminentemente recaudatoria y era, como aquí lo dijo el compañero Marco, cargar en las espaldas del pueblo la crisis. Pero ojalá toda esa deuda, todo ese dinero hubiera servido para el desarrollo del país. El asunto es de que Calderón cierra su gobierno con 5 millones de pobres más, con una masificación del desempleo, con un desfondado de todos los activos financieros, se gastó los fideicomisos, se gastó los fondos, etcétera. Y y Peña Nieto, pues se voló la barda, porque todavía Calderón tuvo el pretexto de la crisis, de la influenza, pero durante Peña Nieto no hubo ninguna crisis y Peña Nieto desapareció el régimen de repecos de los pequeños contribuyentes y creó este régimen de incorporación fiscal, aumentó el impuesto sobre la renta de 32 a 35 y algunos hasta 40%. Además, creó un nuevo derecho de minería y aquí uno de los diputados justamente que lo creó, hoy vino a decir que nuestra ley de ingresos le está cobrando una tasa compensatoria a la minería. Creó un nuevo derecho a la minería cuando fueron gobierno. Prometieron desaparecer el régimen de consolidación fiscal, que es donde están las megaempresas que eluden y evaden los impuestos, pero solamente le cambiaron de nombre. Aumentaron la deuda al 50% del Producto Interno Bruto, eliminaron muchas deducciones y aumentaron el IVA en la frontera de 11% a 16%. Y puedo seguir dando, pero su pregunta, puedo decir, esa es la gran diferencia, que cargaban a la gente, a todos los contribuyentes, el costo de la crisis, todo, y nosotros estamos haciendo una política fiscal completamente distinta, que es la que estaba describiendo en su pregunta. Ya terminé, Presidenta. Gracias, diputada. Continúe el reloj parlamentario. Decía yo que hay 4 factores que van a determinar el crecimiento en el 2021. 2 no son, del control nuestro. La duración de la pandemia, eso está en manos de los médicos, de los científicos o de cuando se traiga la vacuna. El comportamiento de nuestras exportaciones, que eso depende mucho de la economía de nuestros socios del norte. La inversión, que sí depende de nosotros, y el consumo. Hay un sector del empresariado. Permítame nuevamente una interrupción, sí, diputada Padierna. Sí. ¿Con qué objeto, diputada Irma Juan Carlos? Presidenta, con el respeto de la mesa, si a través de su conducto me permite hacerle una pregunta a la oradora. Diputada Padierna, pregunta a la diputada Juan Carlos si acepta usted una pregunta. Por supuesto que sí. Adelante, diputada Juan Carlos. Muchas gracias. En el mismo sentido, usted ha sido parlamentaria en muchas ocasiones y quisiera aprovechar de su conocimiento para preguntar, porque me parece muy importante la pregunta que hizo la diputada Guillermina. Preguntarle entonces en qué momento nosotros como mexicanos nos quitaron los bienes nacionales y se fueron para los privados. ¿En qué momento, en qué gobierno pasó eso? Cuando perdimos Aeroméxico, Telmex, aeropuertos, bancos. ¿En qué momento por qué se recurrió a la venta de los bienes nacionales? Quisiera hacerle esa pregunta. Desde luego que eso nos remite a Carlos Salinas, el padre de todos los que están aquí, el padre ideológico de esta ala, que fue el que puso el ejemplo de cómo le llaman ellos desincorporar la riqueza del país, que no es otra cosa más que la privatización de 1,200 empresas que antes eran del Estado. ¿De quién era Teléfonos de México? ¿De quién era Ferronales? ¿De quién era Aceros? Etcétera, los fertilizantes, en los bancos, las telecomunicaciones, toda la riqueza se privatizó.
y ojalá hubiera sido reinvertida en el desarrollo, porque si eso hubiera ocurrido, si esa riqueza se hubiera invertido en el desarrollo del país, pues otro país nos hubieran heredado. Pero quiero aprovechar su pregunta también para hacer un comparativo muy importante, diputada Juan Carlos, ligado a la pregunta que también hacía la diputada Guillermina Alvarado. En 2009 hubo una crisis que fue la crisis financiera combinada con la pandemia también de la influenza AH1N1. Si comparamos el primer semestre de 2009, que fue esa crisis, con el primer semestre del 2020, que es la actual crisis, podemos ver que la crisis de ahora, siendo mayúscula y siendo ahora ni siquiera vacuna, no se ha encontrado la tipificación del virus, la otra era una neumonía, la neumonía existe desde la Edad Media y hay cura para la neumonía, podía haberse resuelto muy rápidamente, inició el cuarto trimestre de 2008 y terminó hasta el cuarto trimestre de 2010, es decir, esa crisis tardó 2.5 años. Nosotros llevamos 6 meses y nos truenan los dedos los de acá que nos quieren dar ejemplo. ¿Cómo atendieron? Ellos se gastaron deuda y todo el dinero y no sirvió para nada porque en 2 años y medio volvimos otra vez a la crisis. Pero le doy datos de esas 2 crisis. Por ejemplo, con los trabajadores afiliados al IMSS, la caída de los asegurados en el 2009 fue de 3.1, datos del INEGI, y en el 2020 ha sido de 1.1. Los salarios reales de los asegurados disminuyeron un 1% en el 2009, pero aumentaron 4.3% en el 2020. La menor caída del empleo formal y la mejoría en el salario ahora, eso es lo que ha distinguido cómo se trata una crisis y cómo se trata otra. La inflación ha sido menor en el 2020 de lo que fue en el 2009. La devaluación del peso es hoy mucho menor a la que fue durante los 2 sexenios anteriores, con crisis y sin crisis. Hoy tenemos controlada la inflación dentro del margen que exige el Banco de México. Mientras que las remesas familiares cayeron en el 2009 11.1%, en el 2020 han aumentado, se han duplicado, y las reservas internacionales disminuyeron 5.8% y ahorita están aumentando las reservas internacionales, ya llevamos en 6.2%. Y puedo darles muchos datos, pero su pregunta me ayuda a comparar cómo se aborda la política fiscal cuando se tiene responsabilidad con el país o cuando se le quiere saquear como lo saquearon los gobiernos anteriores. Termine la pregunta. Decía yo que un sector del empresariado está inconforme con la separación del poder político del poder económico. No comparten la política de prohibir las condonaciones, de combatir la facturación falsa, de impedir la evasión fiscal, de cancelar los contratos leoninos. Ahora el gobierno, combatiendo todo esto, ha logrado incrementar de una manera histórica, sin aumentar los impuestos, ha aumentado los ingresos tributarios con solo la eficiencia administrativa. Afortunadamente hay otro grupo de empresarios que está asumiendo que ya se acabó la corrupción, que la fiesta para ellos terminó, que los privilegios que antes tenían y ahora están dispuestos a invertir. El presidente López Obrador ha informado de un paquete muy importante de inversiones que
En un primer paquete llegará 300,000 millones de parte de los privados, 700,000 millones públicos, y en más paquetes llegará a 800,000 millones de pesos. Ya no me da tiempo de explicar tasa de interés, la plataforma... Permítame nuevamente, diputada Padierna. Sí. ¿Con qué objeto, diputada López Rayón? Diputada Sauri, quisiera hacerle una pregunta a la diputada Padierna, si me lo permite. Diputada Padierna, ¿acepta usted una pregunta de la diputada López Rayón? Sí, por supuesto. Adelante, diputada. Diputada Padierna, la oposición es insistente en no reconocer su responsabilidad en la situación que priva en las finanzas públicas, en particular y en lo que se refiere a la baja recaudación, en la que fueron permisivos en las prácticas para evadir impuestos. ¿Podría usted, por favor, poder ampliar ese tema? La administración actual, el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda Arturo Herrera han sido enfáticos en que se aplicará una política de endeudamiento para mantener el mismo nivel de deuda con respecto del Producto Interno Bruto. Su pregunta me permite aclarar lo que decía el diputado del PRI, porque él hablaba de unas cifras que no son las oficiales, son sus cifras, pero las que dice el INEGI en cifras oficiales es que nosotros recibimos un nivel de endeudamiento del 49% del Producto Interno Bruto. Y puedo hablar de este tema porque era de 51. Ellos, al salir, ya que habían perdido la elección, agarraron 10,000 millones de pesos para refinanciar la deuda y bajarla un poquito abajo del 50%. Así la recibió el presidente López Obrador. Vino la pandemia, en el 2020 subió a 54.7%, pero no porque se haya gastado un solo peso de deuda el presidente López Obrador, sino porque se cayó la economía y porque hubo una devaluación, y los que contrataron la deuda, un 26% de esa deuda es extranjera, es externa y se tiene que pagar en dólares, y por la devaluación se encareció esta deuda. El paquete económico considera que en el 2021 bajará a 53.7% del PIB la deuda, y trae una perspectiva hasta el 2024. En el 22 será de 53.4, en el 23 será del 53.1, en el 24 será del 52.8, es decir, dejarla más o menos al mismo nivel que se recibe. Aquí lo importante, como lo decía el secretario de Hacienda, lo más importante es que la política de endeudamiento pueda asegurar su pago. Lamentablemente se acabaron, está la deuda al tope, no hay con qué pagarla, se acabaron los ingresos petroleros, se agotaron muchos recursos presupuestarios y no hay con qué pagar. Y aquí dijo el diputado que este paquete económico tiene un endeudamiento de más de 700,000 millones de pesos, lo cual es cierto. Pero ¿para qué se piden esos más de 700,000 millones de pesos de deuda? Para pagar los intereses de la deuda que estos contrataron. Nosotros no vamos a gastar un solo peso más en deuda. Eso se requiere para pagar los intereses de la deuda, porque la otra opción sería no pagarla, y eso metería a nuestro país en muchas dificultades. Termino diciendo que estamos comenzando una nueva etapa donde se le da prioridad al desarrollo del país y al bienestar de nuestra población, que la deuda, donde está el rescate bancario, el rescate azucarero, los agronitrogenados, todos los fraudes de Odebrecht, de OHL y todos los negocios al amparo del poder público que están en la panza de esta inmensa deuda que nos heredaron, por supuesto que se van a sancionar. En eso tendrá que trabajar la Fiscalía y las autoridades correspondientes. A nosotros nos toca fiscalizar, y tenemos ese poder de fiscalizar, y yo diría, querían mayor deuda, es lo que
es lo que Diputada Padierna. los llena de coraje. Diputada Padierna. Pidieron 4 puntos más de deuda para dárselo a los grandes empresarios y darle migajas a las pequeñas empresas. Diputada Y el pueblo Padierna. no aparecía en su programa ni siquiera en un renglón. Eso es la gran diferencia entre el antes y el ahora. Diputada Discúlpeme, Padierna, Presidenta. discúlpeme, pero nuevamente hay una diputada que está solicitando hacer uso de la palabra y asumo que es para solicitarle a usted una pregunta. Permítame consultarle. Diputada Avelina López, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta a la oradora. ¿Acepta usted, diputada Padierna, una pregunta de la diputada Avelina López? Sí, claro. Adelante, diputada López. Con todos los datos que usted ha vertido, se percibe que en 36 años fue un gobierno de pura corrupción. Por los datos que se pueden dar, 62 millones de pobres, 27 millones en pobreza alimentaria, el abandono del campo, y los datos que indican cómo en la percepción de la corrupción, en el 2017, de 129 países, México, de 180 países, México quedó en 135. Y así sucesivamente. Y hoy, en el 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos en una escala donde 0 es mayor a percepción y 100 menor, y ocupa la posición 130 de 180 países. Es decir, México mejoró un punto. ¿Qué quiere decir entonces? Que con todos sus argumentos significa que fue pura corrupción y que el gobierno de ahora está bajando la percepción de la corrupción. ¿Qué opinión le merece a usted el comentario? Gracias, diputada. Gracias, diputada. Le contestaría lo siguiente y de manera muy breve. Tiene usted toda la razón al decir que nuestro país es inmensamente grande, inmensamente rico y que tiene toda la potencialidad para ser un país desarrollado y que durante 36, 40 años ha tenido malas administraciones de toda la riqueza que tiene nuestro país, y esa es la causa que México sea una de las naciones consideradas pues en los últimos niveles de desarrollo. Tenemos minas, tenemos agua, tenemos millones de hectáreas de tierra fértil, tenemos océano de un lado, océano del otro, tenemos energéticos, tenemos petróleo, tenemos 120 millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos, que queremos salir adelante, que queremos ver a nuestro país desarrollado y en paz. Lamentablemente pusieron a administraciones pues no solamente corruptas, sino que también pues pusieron a García Luna en la Secretaría de Seguridad o a Cienfuegos como secretario de la Defensa, y entonces a la pobreza, a la corrupción, a la degradación se le sumó la violencia, y por ese es el país que nosotros vamos a levantar. Claro que lo vamos a levantar en este mismo sexenio. Gracias. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video de la diputada de Morena, Dolores Padierna, le da donde más le duele al PRIAN, pues le duele que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté sacando a nuestro México adelante. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.